Resolvamos este problema. Se nos habla de un triángulo acutángulo ABC en el cual se va a trazar la altura BH. Como ahí está la coma, ahí nos detenemos un momento. Primero, si un triángulo es acutángulo, eso significa que sus tres ángulos interiores son agudos. Y cuando los ángulos son agudos, las alturas se trazan en el interior del triángulo, no lo olvides. Entonces vamos a dibujar un triángulo en donde la altura que vamos a dibujar va a encontrarse dentro del triángulo. Procedemos a hacer el dibujo así. Una recomendación, si vas a trazar la altura BH, o sea la altura que parte del vértice B, te recomiendo que al vértice B lo coloques arriba. Bueno, no ahí arriba, acá, ¿no? Aquí arriba, en este vértice. Porque es más cómodo trazar una línea notable, cualquiera, la mediana, la altura, de arriba hacia abajo. Por aquí ponemos A y aquí ponemos C. Y ahora trazamos la altura a partir de este vértice. La altura se llama BH. Se sabe que la altura es la línea que al llegar a su destino forma dos ángulos de 90. Ella es la altura. Y como se llama BH, el pie de esa altura ha de ser el punto H. Se nos informa luego lo siguiente. La medida del ángulo HBC, a ver, HBC, se refiere eso a esta medida. Esa medida es igual a 2 veces, es igual al doble de otra medida. Y esa otra es la medida del ángulo HBA. HBA sería esta de aquí. Creo que se entiende si nos dicen que esta medida es el doble de esta otra, ¿no? Se entiende que si aquí tenemos un valor, aquí habrá que poner pues el doble de ese valor. Si aquí hay 15, él será 30. Si él es 25, el de acá será 50, ¿no? Listo. He puesto aquí un puntito y aquí 2 para no olvidar esa relación. Luego nos indican que el ángulo A mide 70. El ángulo A es el que aparece aquí. Él mide 70. Y con toda esa información debemos averiguar cuánto mide el ángulo C, que es el que está por acá. Bueno, yo creo que la altura genera hacia la izquierda un triángulo rectángulo. Mira. Y en ese triángulo rectángulo se sabe que los dos ángulos agudos deben sumar 90. Por lo tanto, si uno de ellos vale 70, el otro vale 20, ¿no? Son complementarios. 20. Y si él vale 20, como este era el doble, sería 40, exactamente. De la altura hacia la derecha tenemos otro triángulo rectángulo. Como es un triángulo rectángulo, estos dos ángulos deben sumar 90, son complementarios. X más 40 es igual a 90. Entonces, este 40 pasa a restar y 90 menos 40 es 50. Esa sería la respuesta para este problema. Veamos este problema. Está enunciado, hay que leer con cuidado para poder construir la gráfica. Dice aquí que en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BN. Y me detengo ahí porque hay una comita y porque se puede ya construir el dibujo hasta ahí. Hay que dibujar un triángulo ABC, eso es lo primero que voy a hacer. Voy a dibujar un triángulo. Ahora, como se va a dibujar o se va a trazar una bisectriz interior BN, o sea, a partir del vértice B, es recomendable que ese vértice esté arriba.
Aquí. Porque siempre es más fácil trazar una línea notable de arriba hacia abajo. No lo olvides. Aquí está A y aquí está C. Y trazamos la bisectriz interior BN. La bisectriz interior es una línea que sale del vértice, llega al lado opuesto, en este caso llega al punto N, y genera aquí dos medidas iguales. Por eso es la bisectriz interior. Ahí está. He dibujado el triángulo y la bisectriz interior BN. Espero que se haya entendido hasta ahí. Continuamos leyendo. Dice aquí que AB es igual a BN, o sea que esta distancia es igual que esta otra. Y si estas dos distancias son iguales, entonces este triángulo es evidentemente isósceles. Por lo tanto, se sabe que este ángulo y este otro tienen la misma medida. Se nos pide calcular la medida del ángulo ABN, y el ángulo ABN es este ángulo, así que ahí voy a poner X, obviamente aquí también voy a poner X, y se nos da como dato que el ángulo C mide 48 grados. El ángulo C es este angulito, él mide 48. Bueno, yo creo que se entiende que con este 48 y esta X se puede calcular el valor de este ángulo, ¿no? Aplicando eso de que la suma de dos ángulos interiores nos da el valor del ángulo exterior. Este ángulo resulta ser entonces 48 más X. Y como debe ser igual al que está en A, el que está en A también vale entonces 48 más X. Listo. Lo que queda por hacer ahora es trabajar en este triángulo, por ejemplo, y decir que las tres medidas tienen que sumar 180 grados. O sea que X más 48 más X, y eso más el otro 48 más X, debe ser igual todo eso a 180. Aquí hay 3X. 48 más 48 es 96. Y ese 96 va a pasar a restar al lado derecho. ¿Cuánto es 180 menos 96? 84. X será igual a 84 entre 3. Y 84 entre 3 es 28. Todos sabemos dividir entre 3. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Muy bien, tenemos un problema en el que se nos informa que hay dos triángulos que son congruentes. Dice ahí que los triángulos sombreados son congruentes y en base a esa información se debe calcular el valor de X. He hecho un esquema por acá similar al de arriba, un poco más grande, para poder trabajar con comodidad. Estos triángulos son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Significa que tienen los lados que tiene un triángulo son de igual longitud que los lados que tiene el otro, y las medidas angulares también son las mismas. Y en base a eso hay que trabajar. Por ejemplo, vemos que él es un triángulo rectángulo y él también es un triángulo rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el ángulo de 90 y voy a indicar que esta hipotenusa mida A, el lado que está frente al 90. En este triángulo, frente al 90, tenemos esta hipotenusa, la cual también debe ser A. Esas A's nos señalan claramente que estamos ante un triángulo isósceles. Este triángulo es isósceles. Y si ese triángulo es isósceles y ella es la base, entonces esta medida es igual que esta otra. Esto sería X.
¿sí? X. Muy bien. Ahora, si esto es X y él es X, de inmediato se puede calcular el valor del ángulo que aparece aquí. Aplicando la fórmula del ángulo exterior para este triángulo, la suma de estas medidas nos da el valor de esta otra. Así que esto sería 2x. X más X, 2x. Ahora, recuerda, todo lo que tiene este triángulo debe tenerlo él también. Y acabamos de observar que este triángulo tiene un ángulo que mide 2x. Y si él tiene un ángulo que mide 2x, él también debe tener un ángulo agudo que mida 2x. Para este triángulo, ellos son los ángulos agudos. ¿Cuál de ellos será el que mida 2x? Él no es, él vale x. Tiene que ser este otro. Ojo, todo lo que tenga este triángulo debe tenerlo el de aquí porque se nos ha informado que son congruentes, idénticos. Como él tiene un ángulo que vale 2x, aquí tiene que haber un ángulo de 2x. Y él no es, entonces no queda más remedio que indicar que este de aquí es el ángulo de 2x. Esta medida pasó para acá. Y como él es un triángulo rectángulo, todos sabemos que en el triángulo rectángulo estos dos suman 90. O sea, 2x más x es 90. En otras palabras, 3x es igual a 90, a partir de donde se deduce que x resulta ser 30. Esa sería la respuesta a nuestro problema. Muy bien, tenemos un problema en donde debemos averiguar cuál es el valor de x, conociendo que hay unas cuantas longitudes iguales. Un esquema como este está aquí abajo, un poco más grande, para poder trabajar con más comodidad. Así que los datos, la información que está aquí, la vamos a pasar a este esquema. Se nos informa que AB es igual a CD. Por aquí está AB y CD está por acá. Como esta longitud es igual que esta otra, entonces vamos a asignarle la misma longitud, A. Esto mide A y esto mide A. Aparte se nos informa que BD es igual con CE. BD es este valor y C es este otro. Entonces vamos a ponerle aquí la longitud B y aquí también la longitud B. Así es. Ahora yo creo que se puede advertir con cierta facilidad que hay triángulos congruentes aquí, ¿no? Este triángulo que estoy manchando de color azul y este otro al que voy a manchar de color verde son congruentes. Y son congruentes porque hay tres elementos o tres longitudes, tres medidas, perdón, que están en el triángulo azul y están también en el triángulo verde y en el mismo orden. Fíjate. En este triángulo manchado de azul tenemos un lado que vale A, luego un ángulo de 30 y después un lado B, A, 30B. Y en el triángulo manchado de verde tenemos lo mismo, tenemos la longitud A, el ángulo de 30 y la longitud B. Entonces, A30B y A30B nos permite garantizar que este triángulo y este otro son congruentes. Son congruentes por lado, ángulo, lado, porque eso es lo que se repite el lado A, el ángulo de 30 grados y el lado B. Por eso es que los triángulos son congruentes. ¿Para qué sirve saber que son congruentes? Para que lo que tenga un triángulo se lo pases al otro. Por ejemplo, en este triángulo manchado de azul, frente a B, está la medida X. Entonces, en el triángulo manchado de verde, frente a B, tenemos que poner X, la misma medida. ¿Qué más? Lo que le coloques a un triángulo, se lo debes colocar también al otro. En este triángulo manchadito de azul, frente al 30 voy a poner el lado C. Entonces, en este triángulo manchadito de verde, frente a 30 también hay que colocar C. Con lo cual queda bastante claro
que aquí hay un triángulo isósceles. O sea que este ángulo es igual que este otro. Pero este ángulo es calculable porque es la suma de estos dos. ¿Te acuerdas? La suma de dos ángulos interiores nos da el valor del ángulo exterior. Como él es 30 y él es x, este ángulo resulta que es 30 más x. Y este otro, por ser aquí un triángulo isósceles, el del medio, se entiende que ellos son iguales, ¿no? Este es 30 más x también. Y lo único que queda por hacer ahora es sumar los ángulos. Podríamos trabajar en este triángulo bastante grande, en el triángulo ABC, tremendo triángulo. Lo voy a dibujar aquí a un costado, para que todo sea más cómodo. Tenemos el triángulo ABC. ABC. Traslademos los ángulos, las medidas angulares. Aquí hay 30, esto vale 30. Esto también vale 30, mira. Oh, o sea que ese triángulo es isósceles. Y todo este ángulo sería x más 30 más x. Pero x sumado con 30 más x nos va a dar 30 más 2x. Bueno, si él vale 30 y él vale 30, se entiende que los dos suman 60. Y si ellos dos suman 60, este ángulo debe medir 120 para que se complete 180. O sea que 30 más 2x es igual a 120. Si ya se sabe que ellos valen 30, se entiende que él vale 120. Ahí está. 30 pasa a restar, o sea que 2x es igual a 90. Y dividiendo tendríamos que x es igual a 45. Esa es la respuesta de nuestro problema. Muy bien. Este problema nos muestra una gráfica y a partir de ella debemos calcular cuánto vale x. Esa gráfica está aquí. Creo que uno puede advertir que este ángulo mide 100 y que este x o esta x debe sumarse con este ángulo para obtener el valor de 100. La suma de dos ángulos internos de un triángulo nos da el valor del ángulo externo. Y si x más esto da 100, hay que averiguar cuánto vale este ángulo, ¿sí? Es una posibilidad, ¿no? Si hallamos el valor de este ángulo, ya tenemos x, porque ese ángulo sumado con x es 100. Por otro lado, vemos que no solo esto vale 100, sino que está dividido por esta línea en partes iguales. Y eso debería hacernos recordar una de las situaciones de congruencia, tal vez una de las más importantes. Fíjate, voy a dibujar aquí un ángulo. Para ese ángulo, la línea azul que voy a trazar ahora, resulta que es la bisectriz. Genera aquí dos medidas iguales. Tomo un punto sobre uno de los lados del ángulo, digamos que es sobre él, y desde ahí le disparo a la bisectriz una perpendicular, así. ¿Qué se debe hacer cuando se tiene ese esquema? Un ángulo, su bisectriz y la perpendicular. Bueno, se sabe que lo que hay que hacer es continuar con esa perpendicular hasta cortar a este lado. O sea que continuamos esta perpendicular así. Y lo que ocurre es que estos dos triángulos son congruentes. Entonces se deduce que ellos dos son iguales y que estos dos son iguales también. Si tomamos eso como referencia, creo que nos podemos dar cuenta que aquí tenemos ese mismo esquema. Esta línea y esta de acá, que incluso voy a prolongar un poco, conforman un ángulo, mira. Aquí hay un ángulo, justo el ángulo que mide 100. Esta línea es la bisectriz, divide el 100 en dos partes iguales. Y por acá, tenemos la perpendicular. Lo que tenemos que hacer es continuar con esa perpendicular hasta acá abajo.
¿Se entiende? Aquí está el ángulo, está la bisectriz y está la perpendicular y debemos continuarla. A ver, vamos a seguir con esta línea, así, así. Muy bien. Y entonces estos dos triángulos son congruentes. Y si aquí vemos que hay A, entonces él también sería A. Y por si acaso, esta distancia es igual que esta otra. Y creo que el problema ya está resuelto. Porque si sumamos estas distancias, A más A, lo que tendríamos es que todo este segmento grandote mide 2A. 2 veces A. Y si mide 2 veces A igual que él, entonces este triángulo grandote es isósceles. Y esta medida es igual que esta otra. Claro, como él vale 2A y él también, el triángulo más grandazo es isósceles. Esta, que es la medida que andamos buscando, es igual que esta de aquí. Pero en este triángulo que estoy manchando de anaranjado, se sabe que este ángulo sumado con 50 debe dar 90. La suma de estos dos tiene que dar 90, por lo tanto él vale 40. Y si él es igual con el que está acá, él también vale 40. Y te acuerdas que 40 más X tenía que dar 100. Ya está, escribimos aquí. 40 más X es igual a 100. La suma de ángulos internos da el ángulo externo. ¿Cuánto vale X? 40 pasa a restar y 100 menos 40 vale 60. Esa es la respuesta de este problema. Muy bien. Tenemos un problema sin dibujo, hay que leerlo con mucho cuidado para poder construir nuestra gráfica. Dice aquí, ABC es un triángulo rectángulo recto en B. En él se traza la bisectriz exterior CQ, bueno, y luego hay una serie de medidas iguales y se pide calcular un ángulo. Ojo, es un triángulo rectángulo ABC recto en B. O sea que el ángulo recto se halla en el vértice B y vamos a trazar la bisectriz exterior CQ. Muy bien. Se recomienda que si vas a trazar una línea notable, en este caso la bisectriz exterior CQ, la que parte del punto C, se recomienda que C esté arriba, para que la línea notable vaya de arriba hacia abajo. Es mucho más cómodo así. Entonces, piensa en un dibujo de un triángulo rectángulo en donde el ángulo recto esté en B y el vértice C esté arriba. ¿Cómo sería el dibujo? ¿Cómo te imaginas un triángulo rectángulo que tiene su ángulo recto en la base, en el vértice B, y su vértice C está arriba? Yo creo que podríamos dibujarlo así. Vamos a ver. Claro, tú te preguntarás, profesor, ¿y si lo dibujo de otra forma no me va a salir? Sí te va a salir, pero así es más sencillo, es más rápido, se entiende mejor. Ahí está. Ese que ves ahí es un triángulo rectángulo. El ángulo recto, como tú verás, está en la base, aquí, abajo, aquí está el punto B. Él es el punto B. ¿Qué punto debería ser este de acá? Ah, bueno, como se va a trazar la bisectriz exterior CQ, conviene que C esté aquí, arriba, C. Y aquí estaría el vértice A. Entonces, este es el triángulo ABC, triángulo rectángulo recto en B, y ahora debemos trazar desde aquí, desde C, la bisectriz exterior CQ. Bueno. Existe una forma específica para trazar la bisectriz exterior. Si voy a trazar la bisectriz exterior desde aquí, debo observar los lados que llegan a ese punto y determinar cuál de ellos es mayor. A él le vamos a poner M y a él N.
¿Cuál es mayor, M o N? Bueno, M es hipotenusa y N es cateto, por lo tanto es evidente que la hipotenusa M es mayor. M es mayor que N. Identificado el lado mayor, se sabe que él debe prolongarse un poco por el vértice elegido. O sea que este lado M debe prolongarse un poco para que quede a la vista el ángulo exterior. Luego tomas este lado que es el lado opuesto a este vértice, el lado que está abajo, y lo prolongas por donde está el lado menor. Como el lado menor está por acá por la derecha, este lado se prolonga hacia la derecha. Entonces prolongamos la base AB hacia la derecha. Listo. Ahora sí, tenemos todo preparado para poder trazar la bisectriz exterior. Aquí está. Esa vendría a ser, siempre y cuando estos dos sean de igual medida, esa vendría a ser la bisectriz exterior CQ. Ahí está. Fíjate bien, ella es la bisectriz exterior, repito, siempre que ellos dos sean de igual medida. Para este triángulo hemos dibujado la bisectriz exterior CQ. Ahora, dice aquí que CQ es igual que CA, pero sabemos que CA vale M, ¿no? Entonces CQ vale M también. Oh, un triángulo isósceles. Y se nos pide calcular la medida del ángulo A. Entonces aquí donde está la medida del ángulo A vamos a poner X. De inmediato, estas M's nos permiten mover la X a este lugar. Ahí está. ¿Sí? Y luego, estas X van a permitirnos hallar el valor de este ángulo. ¿Cómo se calcula este ángulo? Se supone que sumando estos dos, ¿te acuerdas? La suma de dos ángulos interiores nos da el valor del ángulo exterior. Ese ángulo exterior valdría entonces 2x. Pero no hay que olvidar que ella es bisectriz. O sea que estas dos medidas son iguales. Por lo tanto, si esta salió 2x, la que está por aquí abajo también vale 2x. Y en este triángulo, tú entiendes que la suma de estas dos medidas tiene que ser 90, ¿sí o no? La suma de estas medidas es 90, o sea que x más 2x es igual a 90. 3x es igual a 90. Por lo tanto, el valor de x sería 30. Ahí está la respuesta de nuestro problema. Tenemos un problema que nos habla de sevianas y de bisectrices interiores, claramente un problema sobre líneas notables. Vamos a leer con mucho cuidado para poder hacer nuestro esquema correctamente. Se nos habla de un triángulo ABC. En ese triángulo ABC se va a trazar la seviana BL. Bueno, hay que dibujar el triángulo ABC y como la seviana que se va a dibujar se llama BL, o sea, parte del vértice B, entonces es recomendable que el vértice B esté en lo alto para que la seviana vaya hacia abajo. Entonces debo dibujar un triángulo ABC y tener cuidado de que el vértice B esté arriba. Entonces hacemos nuestro esquema. Acá está. Ahí, lo suficientemente grande como para que no haya quejas. Ahí está. Correcto. Aquí arriba debemos colocar al vértice B, porque recuerda que desde ese vértice se va a trazar la seviana y debe trazarse hacia abajo, por comodidad. Este es el vértice A y este es el vértice C. Ahora, hay un inconveniente, no se especifica si la seviana es interior o es exterior. Cuando no se te especifique, debes asumir, debes suponer que se trata de una seviana interior. Entonces hay que dibujar una seviana interior BL.
Recuerda que la cebiana es aquella línea que conecta un vértice con algún punto del lado opuesto. O sea que aquí termina la cebiana, ahí está el punto L. Luego, acá dice, en el triángulo BLC se traza la bisectriz interior CN. Este es el triángulo BLC, el que estoy manchando de amarillo, el que está de la cebiana hacia la derecha. En ese triángulo BLC se va a trazar la bisectriz interior CN, la que parte del vértice C. El vértice C está aquí. ¿Cómo te imaginas la bisectriz interior dibujada en este triángulo desde este vértice? Vamos a recordar. La bisectriz interior sale del vértice y llega hasta el lado opuesto, así. Pero además divide al ángulo de donde sale en partes iguales. Trata de imaginarla, visualízala. Una línea que sale de aquí y al salir define medidas iguales y llega hasta acá, hasta el lado opuesto. Creo que no es muy difícil de imaginar esa bisectriz interior. Ahí está. Para que efectivamente sea la bisectriz interior hay que colocar aquí dos medidas iguales, teta y teta. ¿Cuál es el nombre de esta bisectriz interior? Es CN. Entonces, si aquí está C, él debe ser el punto N. Se nos informa que AB es igual que AL. Bueno, AB es igual que AL. Eso convierte a este de aquí en un triángulo isósceles, ¿no? Y si es isósceles, se entiende, se sabe que esta medida es igual que esta otra. ¿Sí? Se conoce eso. Además se nos informa que hay dos medidas iguales. La medida del ángulo ABC, ABC es esta medida de acá, que voy a indicar de color amarillo, esta medida, mira. Esa es la medida del ángulo ABC. Esa es igual a la medida del ángulo BNC. BNC, acá está, a esta medida se refiere. O sea que esta medida de aquí, por dato del problema, es igual que esta otra. ¿Y qué es lo que se pide calcular? Se pide calcular la medida del ángulo CNL. Eso lo voy a poner de color verde. Acá está. Ese es el ángulo CNL. A él le voy a poner X. Bueno, y entonces a trabajar. Con esta X y este ángulo teta, podemos, sumándolos, hallar el valor de este ángulo exterior. ¿Sí? Si él es X y él es teta, sumas esos dos internos y sale el externo. O sea que este ángulo anaranjado vale X más teta. Por lo tanto, el otro ángulo anaranjado vale X más teta también. X más teta. Por otro lado, una pregunta. Tú sabes que cuando tienes dos ángulos interiores y quieres hallar el ángulo exterior, simplemente los sumas. Ahora la pregunta sería, si la suma de estos dos tú sabes que te da el ángulo exterior, ¿qué pasaría si tenemos el ángulo exterior y un ángulo interior? ¿Cómo haríamos para hallar el otro? Tú sabes que si él fuera 30 y él 20, acá sería 50. Y si tuvieras el 50 y el 20, ¿qué harías para que te salga 30? Restar. El ángulo exterior menos el interior nos daría este valor. 50 menos 20, 30. O sea que el ángulo exterior debe restarse con un ángulo interior y ese resultado es el valor del otro ángulo interior. O sea, pregunto, si esto fuera X y esto fuera alfa, ¿cuánto valdría este angulito? El exterior menos el interior, X menos alfa. Esa situación es la que se da en este triángulo, acá mira. Ese triángulo es como este aquí. El ángulo exterior es X, mira, justo X. El ángulo interior es teta. Bueno, en el ejemplo era alfa, acá es teta. La pregunta entonces,
es, ¿cuál será el valor de este ángulo? Si el ángulo exterior es x, y el ángulo interior es θ, entonces este ángulo resulta ser x menos θ, el exterior menos el interior, ¿sí? X menos θ. Ahora sí, espero esto se haya entendido. Si esta medida verde se suma con esta anaranjada, el resultado sería el valor del ángulo amarillo. Pero cuando tú sumas estas dos medidas, θ se cancela y solo queda 2x. Cuando juntamos el anaranjado con el verde, θ se va y queda 2x. O sea, la suma de estas medidas, el valor del ángulo amarillo es 2x. Y si es así, el otro ángulo amarillo también vale 2x. Y ahora la suma de estos dos, que es 3x, sería igual a una media vuelta, 180. X más 2x, la suma de ellos es media vuelta, o sea, 180. Es decir, 3x es igual a 180, y pasando el 3 a dividir, el valor de x sería 60. Esa es la respuesta a este problema. Muy bien, vamos a resolver este problema en donde se nos informa que hay dos triángulos congruentes y en base a esa información, más lo que se da en el dibujo, hay que averiguar cuál es el valor de x. Trabajemos aquí. Este esquema está un poco más grande. Es como el de arriba, pero más grande. Se nos ha informado que este triángulo y este otro son congruentes. Además de eso, podemos encontrar que en el triángulo 1 hay una medida A, hay una longitud A, y en el triángulo 2 también hay una longitud A, por acá. En el triángulo 1 vemos que junto a este lado A, o adyacente a A, está θ. Y en el triángulo 2 vemos que sucede lo mismo. Tenemos este lado que vale A, y adyacente a él, junto a él, pegadito a él, está θ. Hay que recordar que si los triángulos son congruentes, todo lo que sucede en el triángulo 1 debe suceder en el triángulo 2. Todas las medidas de un triángulo están en el otro, todo lo que coloques en uno debes colocarlo en otro. Observa, en el triángulo 1 está el lado A y ese lado A tiene adyacente a él al ángulo θ, pero también tiene adyacente a él al ángulo de 80. O sea, junto a A está θ y está 80. Y si eso ocurre en el triángulo 1, lo mismo debe pasar en el triángulo 2 porque son triángulos idénticos, iguales, congruentes. Ojo, junto a está θ y 80. En el triángulo 2 también, junto al lado A que está aquí, debe estar θ y 80. Conclusión, él vale 80. Si se nos ha informado que hay congruencia, si ya sabemos que ellos son congruentes, todo lo que esté pasando en el triángulo 1 debe pasar en el 2. Por eso es que él resulta medir 80. ¿Y qué más? Todo lo que nosotros coloquemos en un triángulo, debemos colocarlo también en el otro. Vamos a ver. En el triángulo 1, aquí, frente al ángulo θ voy a colocar una marca para este lado. Voy a ponerle una barrita de color rojo. Así, miren. Una barrita de color rojo. Estamos en el triángulo 1. Ojo, frente a θ he colocado una barrita de color rojo. Frente a θ. En el triángulo 2 hay que hacer lo mismo. Frente a θ debemos colocar una barrita de color rojo para que se entienda que son longitudes iguales. Acá ponemos una barrita de color rojo. Ya está. Y creo que es evidente que hay un triángulo isósceles.
¿no es cierto? Este triángulo que se ha formado por acá con las dos barritas rojas es claramente un triángulo isósceles. Lo voy a dibujar, no es necesario ya que lo dibuje, yo creo que ahí nomás ya se puede. Fíjate que si es un triángulo isósceles, ella es la base, entonces si por aquí está la medida X, por acá tiene que estar también la medida X. Y ahora X más 80 es 180. Solamente hay que hacer la ecuación. X más 80 es igual a 180. O sea que 2x sería igual a, paso esto a restar, sale 100. Y el valor de x resulta ser entonces igual a 50. He ahí la respuesta de este problema. Muy bien, hallemos el valor de x en ese esquema. No hay ningún dato adicional, toda la información está en el dibujo, así que empecemos de una vez. Hay bastantes longitudes que se repiten y eso eleva la probabilidad de que se encuentren triángulos congruentes por ahí. Creo que es bastante fácil descubrirlos porque este triángulo, manchadito de amarillo, tiene por lados el valor de B, el valor de A y este lado que está indicado con un palito. Y este otro triángulo que voy a manchar de color azul, este manchadito de azul, tiene también lado B, lado A y el palito, ¿no? O sea que los tres lados del triángulo amarillo tienen las mismas longitudes que los tres lados del triángulo azul. Por lo tanto, se puede afirmar que son congruentes. Este triángulo y este otro triángulo son congruentes, porque se repiten los tres lados, por el criterio del lado, son congruentes. Bueno, y si sabemos que son congruentes, entendemos que todo lo que le pongamos a uno, tenemos que ponérselo al otro. Así que vamos a colocar, por ejemplo, en el triángulo amarillo, frente al lado A, vamos a poner un ángulo teta. Entonces en el triángulo azul buscamos el lado A y al frente colocamos también teta. Ajá. ¿Qué más? Bueno, acá hay un triángulo isósceles y en ese triángulo isósceles podemos completar los ángulos. Como estos lados son iguales, esta es la base. Si aquí está el 65, aquí también habría 65. Los dos 65 suman 130, así que este ángulo mide 50. Recuerda que los tres ángulos de un triángulo deben sumar 180 grados. Ahora, ese 50 está muy cerca a la X, yo creo que podríamos ya hacer una ecuación como para acabar el problema. ¿Recuerdas? Yo supongo que no has olvidado que la suma de dos ángulos interiores te da como resultado el valor del ángulo exterior. La suma de dos ángulos interiores da como resultado el ángulo exterior. Si aplicas eso en este problema, el ángulo interior sería 110. Otro ángulo interior sería teta. Y el ángulo exterior, aparece acá, es x más teta más 50. X más teta más 50. Ah, claro, están los dos ángulos interiores y todo esto es el ángulo exterior. El ángulo exterior, x más teta más 50, debe ser igual por propiedad a la suma de los dos ángulos interiores, 110 más teta. Como tú observarás, se cancela el valor de teta. Este más 50 pasa a la derecha, a restar, y 110 menos 50 sale 60. Ahí está la respuesta de nuestro problema.
Vamos a resolver este ejercicio. Tenemos todo colocado en el gráfico, así que solamente nos queda por analizar, trazar y hacer el cálculo. Fíjate, aquí en este esquema hay una situación conocida en este capítulo de la congruencia, y es la siguiente. Voy a dibujarla por acá. Se sabe que cuando se tiene una línea recta y se toma sobre ella un punto, y a partir de ese punto se trazan a un mismo lado de la recta dos segmentos, así, así, dos segmentos que tengan la misma longitud y que formen entre sí un ángulo de 90, se sabe que si se tiene esto en un problema, lo que hay que hacer es bajar desde estos puntos las perpendiculares hacia la línea roja. O sea, hay que trazar esto y hay que trazar esta otra perpendicular también. Y lo que obtendríamos al hacer esos trazos son dos triángulos congruentes. Así que si esta distancia es m y esto vale n, esto vale m y él sería n. ¿Sí? Creo que eso se puede aplicar acá sin mayores inconvenientes porque tenemos la línea recta, tenemos el punto, a partir de ahí hay dos segmentos trazados de la misma longitud, esa barrita que está sobre el segmento es una indicación de que son de la misma longitud y aquí está el ángulo de 90. Bueno, ¿qué hay que hacer? Desde aquí hay que bajar una perpendicular. Sí, creo que puede ser. Y desde aquí tendríamos que bajar la otra perpendicular, esta, pero ese trazo ya no es necesario porque ya está hecho en el problema. Ahora, no hay que olvidar que este triángulo que voy a manchar de color anaranjado es congruente con este otro triángulo. Y otra cosa que se ve en el problema, aparte de la congruencia, es que se ha formado por aquí un gran rectángulo. Con esta línea verde se ha terminado de formar un tremendo rectángulo. En ese rectángulo se sabe que el lado de la izquierda mide lo mismo que el lado de la derecha, así que esto vale 7. El lado de arriba mide lo mismo que el lado de abajo. Si arriba está la x, se supone que todo lo que está por aquí abajo vale x también. Ahora aprovechemos la congruencia. Hay que recordar que este valor resulta ser igual con este de aquí, ¿sí? Así que si esto vale 7, es correcto afirmar que él vale 7 también. Y también se sabe que toda esta distancia vertical es igual a esta distancia horizontal. O sea que todo esto que vale, ¿cuánto vale todo esto? 4 más 7 es 11. Todo ese valor es igual que este de aquí. Por lo tanto, esto vale 11 también. Ojo, de acuerdo a la congruencia, estos dos son iguales. El 11 pasa aquí. Y entonces x sería igual a 7 más 11. Decimos que x es igual a 7 más 11 y por lo tanto, el valor de x sería igual a 18. Ahí tienes la respuesta de este problema. Tenemos un problema interesante en donde con un par de longitudes iguales, además de lo que hay en el esquema, debemos averiguar cuánto vale x, ¿sí? Trabajemos aquí. Dice aquí que AD es igual a BC. Entonces a AD le ponemos esta longitud A y a BC, que sería esta línea, también le ponemos A. Perdón. Aquí tenemos la medida alfa, que aquí también está alfa. Cuando hay medidas que se repiten,
eso debería llevarte a pensar en la posibilidad de aplicar congruencia de triángulos. O bien están los triángulos congruentes por ahí y solo hay que encontrarlos, o hay que hacer algún pequeño esfuerzo para construirlos. O hay que hacer alguna otra cosa, pero que tenga que ver con la congruencia, porque muchas longitudes, muchas medidas que se repitan, necesariamente tiene que ver con la congruencia. Bueno, observemos este triángulo. Ese triángulo está manchadito de color anaranjado. ¿Qué tiene ese triángulo? Tiene un lado que vale A y por ahí también hay una longitud A. Tiene una medida alfa y por ahí también anda una medida alfa. Él tiene un 100, pero no hay otro 100 por ahí. Con solo 2 medidas repetidas no hay congruencia, tienen que ser 3, ¿lo recuerdas? Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que obligar a este esquema a que nos obsequie un par de triángulos congruentes. ¿Cómo lo logramos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí una medida teta. Ahora, nosotros sabemos que por aquí hay un cuadrilátero cóncavo. Sí, profesor, nos acordamos que hay un cóncavo. Voy a dibujar aquí al costado el cuadrilátero cóncavo ese que se ve ahí, para analizarlo un poquito. Solo un poquito. Fíjate, ahí está el cuadrilátero. Y entonces la pregunta es, si este ángulo mide teta, el ángulo que aparece por aquí en la concavidad, ¿no es acaso mayor que teta? Este ángulo azul es teta más este ángulo y más este otro. O sea, de hecho el azul es más grande que teta. En este cuadrilátero cóncavo, fíjate bien, él es teta y eso nos permite asegurar que este ángulo es más grande que teta. Porque es teta sumado con otras 2 medidas, ¿no? Teta sumada con esta medida y con esta otra nos da el azul. Esto es más grande. Y si es más grande que teta, entonces se puede dividir con un trazo, así, mira. Tú lo puedes dividir de tal manera que una parte valga teta, bueno, y la otra parte será pues lo que sobra, ¿no? Claro, como el ángulo azul es más grande que teta, yo lo puedo partir de tal forma que una de las partes sea de medida teta. Cierto, profesor, si este ángulo azul es más grande que teta, quiere decir que por ahí está teta y sobra algo todavía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a dividir, lo voy a partir, así, así. Lo voy a dividir y voy a dejar aquí teta, y sé que por acá todavía me va a sobrar, me sobra algo. ¿Y por qué hago eso? Porque observo que aquí está alfa, a y teta. Y haciendo este trazo obtengo por aquí alfa, a y teta. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y eso me va a permitir tener al final triángulos congruentes. La línea amarilla debe llegar hasta acá. Porque si no llega hasta allá, no se forma este triángulo. Ese triángulo que voy a manchar de color azul. Habiendo trazado esa línea amarilla que separa de todo este angulazo una parte que es teta y bueno, lo que sobra hacia arriba, ya tenemos la congruencia. Este triángulo y este otro son congruentes, porque en ellos dos se repite teta, a y alfa. Teta, a y alfa. Teta, a y alfa. Teta, a, alfa, son un ángulo, un lado y un ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora que hemos obtenido 2 triángulos congruentes? Bueno, ya se sabe. Lo que viene de aquí en adelante ya se sabe. Por ejemplo, tú estás observando en este triángulo que él vale 100. De ahí se deduce que teta más alfa es 80, por ejemplo, ¿no? Y todo eso lo puedes trabajar en el otro triángulo, mira. Frente al lado A está el 100. Y entonces aquí también frente al lado A estará el 100.
acá está el 100. Alfa más teta también sale 80, ¿no? ¿Qué más? Fíjate, mira. Frente a alfa, lo vamos a poner con una flecha rojita. Frente a alfa, tenemos este lado al que le voy a llamar B. Frente a alfa está B. Entonces allá en el azul debe ser lo mismo. Frente a alfa debemos poner un lado B. ¡Uy! Isósceles. Si él es B y él es B, acá salió un isósceles. Entonces esta X pasaría para acá, porque para este isósceles ella es la base y estos son los ángulos iguales. Aquí está la X, que de aquí dio el salto hacia allá. Y como ellos dos suman 180, se deduce de inmediato que el valor de X es 80. Esa es la respuesta de este problema. Resolvamos este problema en donde se nos pide calcular una longitud y nos dan un par de longitudes como datos. Trabajemos por acá. Se nos pide averiguar cuánto vale la distancia de A hasta D. Y lo que se sabe es que este lado AB vale 13 y el lado AC, que es este lado bastante grande, vale 23. Vamos a colocar ahí que todo esto vale 23. Ahí está. 23. Muy bien. Aquí hay que recordar varias cosas. Una de ellas es una típica situación que se genera en la congruencia. Cuando se tiene un ángulo como este de color rojo y a ese ángulo se le ha trazado su bisectriz, como esta que voy a dibujar de color azul, y desde algún punto de uno de los lados de ese ángulo se baja una perpendicular hacia la bisectriz, así, de esta forma, se sabe que esa situación es recurrente, se repite y se repite un montón de veces en los problemas de geometría y ya se sabe qué hay que hacer. Ante esto lo que hay que hacer es prolongar la línea verde, llevarla hasta que corte al lado del ángulo que está aquí abajo. Porque cuando esto se prolonga hasta abajo, sucede que estas dos partes son iguales y que esta distancia es igual que esta otra. Esto lo tenemos en el problema. Aquí está el ángulo, ella es la bisectriz y esta es la perpendicular. ¿Qué hay que hacer? Ya se sabe, prolongar esta perpendicular hasta que llegue abajo. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, que esta parte es igual que la de aquí y que si él vale 13, él también vale 13. 13. Claro que si el 13 ha pasado acá, se puede calcular esto, porque la suma de los dos tiene que dar 23. Entonces esto vale 10. Creo que esta omega y esta otra omega, ahora que esto se ha prolongado, nos permiten formar un triángulo isósceles ahí. Ese triángulo es isósceles. Lo es por las omegas, porque tiene dos ángulos iguales. Esta sería la base y estos dos serían los lados iguales. Así que si él vale 10, esto debe medir 10. Cada una de esas marquitas valdría 5. Esto vale 5 y esto vale 5. Y ahora sí, en este triángulo, estamos listos para hallar X porque es un triángulo rectángulo y se conoce la hipotenusa y un cateto. ¿Qué se aplica? El teorema de Pitágoras. Lo mejor sería que sepas de memoria que cuando la hipotenusa es 13 y uno de los catetos vale 5, el otro cateto mide 12. Pero si no lo conoces o lo has olvidado, aplicas Pitágoras. X al cuadrado más 5 al cuadrado
es igual a 13 al cuadrado. La suma de cuadrados de catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto vale 169. Él vale 25 y cuando pasa a restar, resulta que x al cuadrado es 144. Por lo tanto, x resulta medir 12. Esa es la respuesta para este problema. Este problema en donde se sabe que AB es igual a CD. Bueno, además se conocen algunas medidas y debemos hallar X. Traslademos las longitudes iguales por aquí. Sucede que esta longitud es igual que esta otra. ¿Qué hacer? Si hay longitudes iguales, uno empieza a sospechar, comienza a intuir que tal vez por ahí se puede aplicar algo de congruencia. Pero hay algo más en este problema. Está el 50 y el 65. Ángulos que cuando están solos no llaman mucho la atención, pero que cuando están juntos sí. Porque 50 y 65 son una parejita especial. El tema anterior a este, congruencia, el tema de triángulos, nos enseña que hay parejas de ángulos importantes. Por ejemplo, 40 con 70. ¿Por qué el ángulo de 40 y el ángulo de 70 constituyen una pareja interesante de ángulos? Porque si tú los juntas en un mismo triángulo, como suman 110, van a generar que aparezca otro 70. Y ese triángulo resultará ser isósceles. Ah, ya. 40 y 70 son ángulos que hay que procurar que estén encerrados en el mismo triángulo, porque el triángulo resultaría ser isósceles. Otra de esas parejas es precisamente 50 con 65, porque 50 y 65 suman 115, por lo tanto para llegar a 180 faltaría 65, y si completas el ángulo que falta, vas a observar que se trata de un triángulo isósceles, ¿no? Ah, cierto. 50 y 65 son dos ángulos que deben estar dentro de un mismo triángulo. Hay que procurar que eso ocurra porque eso nos genera un isósceles. Y un isósceles tiene elementos iguales y tiene gran cantidad de propiedades. Entonces, estamos pensando en la congruencia y también estamos pensando en juntar al 50 con el 65. La pregunta es, ¿cómo lo juntamos? No es tan difícil como parece, mira. El ángulo que aparece aquí es la suma de estos dos. O sea que este ángulo vale 50 más x. Este ángulo vale 50 más x. Por ahí anda el 50 y también una x. Creo que la idea sería dividir ese ángulo dejando 50 aquí para que se junte con 65 y dejando x aquí abajo. Entonces, ya que la suma de estos dos me da este ángulo exterior y él valdría 50 más x, lo que voy a hacer es dividir ese ángulo que vale 50 más x, dejando 50 aquí arriba, con la clara intención de que se junte con el 65, y voy a dejar x aquí abajo. ¿Por qué es importante que haya isósceles? Bueno, siempre es importante. Además, si ya tienes un par de longitudes iguales, tener más longitudes iguales no es una mala idea, para nada. El isósceles nos va a dar más medidas iguales. A ver, 50 se juntó con 65, este tercer ángulo resultará medir también 65. Él es isósceles, por lo tanto este lado y este otro tienen la misma longitud, los dos valen b. Y ahí está, mira, el triángulo manchadito de rojo, este de acá, y el triángulo manchadito de azul, ellos son congruentes. ¿Por qué? Porque en los dos se repiten tres elementos, A, X y B. A, X y B. Y en el azul también está el lado A, sigue X
y luego B. Se repite un lado, un ángulo y un lado y en el mismo orden. Oh, o sea que este triángulo y este otro son congruentes, porque se repite el lado A, se repite el ángulo X y se repite el lado B. O sea, un lado, un ángulo y un lado. Y eso basta para afirmar que hay congruencia. ¿Qué hacemos ahora? Todo lo que tenga un triángulo se lo pasamos al otro. Bueno, el triángulo manchado de rojo tiene frente a B un ángulo de 50. Por lo tanto, el azul debe tener lo mismo, frente a B. Ponemos aquí 50. Y con este 50 el problema está totalmente resuelto. Porque, por ejemplo, en el triángulo azul podríamos decir que 50 más X da 65. 50 más X es igual a 65. La suma de los ángulos internos nos da como resultado el valor del ángulo externo. X resulta de restar. Todos sabemos restar, así que aquí no hay ningún problema. Decimos que por lo tanto X vale 15. Esa es la respuesta del problema. Ante nuestros ojos aparecen dos triángulos equiláteros. Uno de ellos es el triángulo ABC y otro es el triángulo BDE. De acuerdo a cómo se han acomodado, se ve que este ángulo mide 70 y debemos averiguar cuánto vale este otro, ¿sí? Como ya es costumbre en geometría, trabajemos en este esquema que es como el de arriba, pero mucho más grande. ¿Cómo aprovechamos el hecho de que él sea un equilátero? Fácil, un equilátero tiene lados iguales y ángulos que miden 60. O sea que si este lado vale A, este lado vale A, entiéndase desde D hasta E, y este lado vale A. Por si quedara alguna duda, ponemos estas líneas que nos aclaran de dónde a dónde es la distancia A. Los ángulos miden 60, o sea que este ángulo mide 60, este ángulo mide 60, y el ángulo que está acá arriba debe medir 60, pero hay una línea que lo divide en dos partes. Entonces vamos a colocar dos variables. Aquí voy a colocar alfa y aquí voy a colocar beta. Y diré que alfa más beta es igual a 60, porque él es un triángulo equilátero, ¿no? Alfa más beta es igual a 60. Bueno, tenemos ahora un segundo equilátero, el grandazo, este triángulo ABC, tremendo equilátero. Le ponemos a este lado B, a este lado B y a este lado también B. Para que se sepa de dónde a dónde va esta B, voy a poner un par de líneas, así, para que se entienda que B es, desde B hasta C es B minúscula, ¿no? ¿Sí? Listo. Ahora, los ángulos miden 60, esto vale 60, este vale 60, y el ángulo de arriba vale 60, pero se sabe que alfa y beta juntos completan el 60. Así que si este ángulo debe medir 60 y esta parte es alfa, se entiende que esta otra parte tiene que ser beta. ¿Sí? Porque alfa y beta son los que sumados dan 60. Ahora tenemos un montón de elementos iguales. Bastantes A's, betas, B's, etc. Es muy probable que haya congruencia, solamente hay que buscarla con cuidado. Fíjate en este triángulo que estoy salpicando de puntos rojos. Ese triángulo tiene un lado que vale A, luego sigue el ángulo beta y después sigue el lado B. O A, beta, B. ¿Dónde está su gemelo? ¿Dónde está su congruente? Aquí. Ahí también está A, está beta y está B. A, beta, B, A, beta, B. Hay congruencia. Se puede afirmar, se puede asegurar que ese triángulo salpicado de rojo y ese otro salpicado de azul son congruentes. En ellos se repite la A, beta y B, o sea, un lado, un ángulo y un lado.
Es correcto, son congruentes. Y ahora que sabes que son congruentes, ¿qué puedes afirmar? Que lo que tiene uno lo tiene el otro. Todo lo que tenga un triángulo ha de tenerlo el otro. A ver, fíjate. En el triángulo salpicado de rojo, tenemos aquí un ángulo que vale 130 frente al lado B. Frente a B está 60 más 70, 130. Y en el triángulo salpicado de azul, frente a B tenemos X. Como son triángulos congruentes, lo que está aquí frente a B debe ser lo mismo que está aquí frente a B. Por lo tanto, se puede afirmar que X vale 130. De la congruencia se deduce que X es igual a 130 y esa sería la respuesta del problema. Vamos a resolver este ejercicio. Todo lo que se necesita saber ya está en el gráfico, así que vamos de frente a calcular X. Aquí está un poco más grande. Fíjate, en este problema aparece una figura repetida 2 veces. Me refiero a esta figura, a esto de aquí. Esta figura es casi un rectángulo, casi un rectángulo. ¿Qué le falta a ese esquema para hacer un rectángulo? Yo creo que se entiende que falta prolongar acá arriba y luego trazar una vertical, ¿no? Ese esquema está aquí. Y si lo pones de cabeza, lo vas a encontrar acá, ¿sí? Cuando veas un esquema así, entonces se recomienda que tomes el segmento corto que está aquí arriba y que lo prolongues y que luego por acá traces una vertical. Y se formaría un gran rectángulo en donde puedes aprovechar todo lo que se sabe de un rectángulo, por ejemplo, que estos lados son iguales y que este lado es igual al de acá abajo, ¿no? Pues vamos a proceder a hacer uso de esta observación en este problema. Comenzamos. Prolongamos este segmento que mide 5, así, y desde aquí lanzamos una vertical. Y hemos formado un rectángulo. Como es un rectángulo, se sabe que este ladito es igual que este otro, y que si aquí hay 9, arriba tiene que haber 9. Como ya tenemos 5, se entiende que esto vale 4. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí abajo porque es la misma situación solo que de cabeza. Tomamos el 7 y lo prolongamos un poco. Bueno, el segmento que mide 7. Y luego a partir de aquí trazamos una vertical. Ahí está. Y aquí se forma un rectángulo, creo que un poco más grande que el anterior. Se puede afirmar que este lado es igual que este otro, y si arriba hay 9, se supone que abajo tiene que haber 9, con lo cual se deduce que esto vale 2. Y luego tenemos por aquí un par de triángulos ubicados de una manera muy curiosa, fíjate. Hay una línea vertical, se ha tomado un punto sobre esa vertical, y se han trazado a partir de este punto un segmento por acá, y otro por abajo, que miden lo mismo. Este segmento mide A, y este otro también mide A. Así. Esos dos miden lo mismo, y además tienen en medio un ángulo de 90. Acá está. Se sabe que ante esa estructura, cuando se trazan desde aquí esta perpendicular y esta otra, se sabe que los dos triángulos que se forman, estos dos, son congruentes. Y como son congruentes, este valor y este otro, esos dos, están también aquí, M y N. No olvides que este valor es igual que él y que este valor de aquí, N, es igual al de acá.
Entonces, atendiendo a este esquema, podríamos decir que este triángulo es congruente con este otro. Y de la congruencia podríamos indicar lo siguiente, mira, guíate de aquí, la m pasa acá, o sea que si él vale 4, esto vale 4. 4. Y n, acá estos dos son iguales también, quiere decir que si él vale 2, este de aquí vale 2. Y se entiende que el 2 es igual al de aquí. Se entiende que si este segmento vale 4, el que está acá a la izquierda vale 4 también. Por lo tanto, el valor de x sería 2 más 4, o sea, 6. El valor de x, por lo tanto, es igual a 6 y esa sería la respuesta a nuestro problema. Ahí está tu respuesta.